Subtítulo: Porvenir del Espiritismo. 15 de abril de 1860, Marsella, Medium, Sr. George Genuilla. Comunicación transmitida por el Sr. Brion Dorgeval. El espiritismo está llamado a desempeñar un inmenso rol en la tierra. Reformará la legislación, tan a menudo contraria a las leyes divinas, rectificará los errores de la historia, restablecerá la religión de Cristo, que en las manos de los sacerdotes se convirtió en objeto de comercio y de tráfico vil, instituirá la verdadera religión, la religión natural, la que parte del corazón y va directamente a Dios sin detenerse en las franjas de una sotana ni en los escalones de un altar. Extinguirá definitivamente el ateísmo y el materialismo, a los cuales algunos hombres han sido conducidos a raíz de los incesantes abusos de los que se dicen ministros de Dios y predican la caridad con una espada en cada mano, sacrificando a sus ambiciones y al espíritu de dominación los más sagrados derechos de la humanidad. Un espíritu. Subtítulo: Mi regreso. 10 de junio de 1860, en mi casa, Medium, Sra. Schmidt, pregunta, ¿a la verdad? Acabo de recibir una carta de Marsella en la que me dicen que en el seminario de esa ciudad están estudiando seriamente el espiritismo y el libro de los espíritus. ¿Qué debemos esperar de ese hecho? ¿Será que el clero tomará la cosa en serio? Respuesta: no puedes dudarlo. La toma muy en serio porque prevé las consecuencias que de ahí resultan para él, y son grandes sus temores. El clero, principalmente la parte esclarecida del mismo, estudia el espiritismo más de lo que supones, pero no creas que lo hace por simpatía, todo lo contrario, busca medios con que combatirlo, y te aseguro que le hará una ardua guerra. No te inquietes por eso, continúa trabajando con prudencia y circunspección, permanece en guardia contra las celadas que te armarán, evita cuidadosamente en tus palabras y en tus escritos todo lo que pueda proporcionar armas para atacarte. Prosigue tu camino sin temor, aunque estés sembrado de espinos, porque te garantizo que tendrás enormes satisfacciones antes de que regreses, por un poco, junto a nosotros. Pregunta: ¿qué quieres decir con las palabras, un poco? Respuesta: quiero decir que no permanecerás largo tiempo entre nosotros. Tendrás que volver a la tierra para terminar tu misión, que no puede ser concluida en esta existencia. Si fuera posible, de ninguna manera saldrías de ahí, pero es necesario que se cumpla la ley de la naturaleza. Te ausentarás durante algunos años, y cuando vuelvas será en condiciones que te permitirán trabajar desde temprano. Mientras tanto, conviene que termines algunos de tus trabajos antes de la partida, por eso te daremos el tiempo que sea necesario para concluirlos. Observación: si calculamos aproximadamente la duración de los trabajos que todavía me quedan por hacer, y tomando en cuenta el tiempo de mi ausencia y los años de la infancia y la juventud, hasta la edad en que un hombre puede desempeñar un rol en el mundo, mi regreso ocurrirá forzosamente hacia fines de este siglo o al comienzo del otro. Subtítulo: Auto de fe de Barcelona. Incautación de los libros. 21 de septiembre de 1861, en mi casa, Medium, Sr. de A. A pedido del Sr. Lachad, por entonces residente en Barcelona, le envié cierta cantidad del libro de los espíritus, el libro de los mediums y las colecciones de la revista espírita, además de diversas obras y folletos espíritas, que hacían un total de 300 volúmenes aproximadamente. La expedición de la encomienda fue realizada regularmente por su corresponsal en París, en una caja que contenía otras mercaderías, y sin la menor infracción a la legalidad. A la llegada de los libros hicieron que el destinatario pagara los derechos de ingreso, pero antes de que los entregasen hubo que presentar una lista de las obras al obispo, pues en aquel país la autoridad eclesiástica tenía poder policial para censurar cualquier obra. El obispo se hallaba por entonces en Madrid. A su regreso tomó conocimiento de la lista de los libros y ordenó que fuesen incautados y quemados en la plaza pública por la mano del verdugo. La ejecución de la sentencia fue fijada para el 9 de octubre de 1861.
Si al menos se hubiese tratado de introducir aquellas obras como contrabando, la autoridad española estaría en su derecho al disponer de ellas a voluntad, pero, desde el momento en que no hubo fraude ni sorpresa, como lo demostraba el pago voluntario de los derechos, sería de rigurosa justicia que se ordenase la devolución de los volúmenes al remitente, en caso de que no le conviniera admitir su entrada al país. Los reclamos presentados por intermedio del cónsul francés en Barcelona no dieron resultado. El señor Lachat me consultó si valdría la pena recurrir a la autoridad superior. Opiné que se dejase consumar el acto arbitrario, no obstante, consideré conveniente oír la opinión de mi guía espiritual. Pregunta, ¿a la verdad? Por cierto, no ignoras lo que acaba de suceder en Barcelona con algunas obras espíritas. ¿Tendrías la bondad de decirme si será conveniente proceder al reclamo de los volúmenes incautados? Respuesta, te asiste el derecho de reclamarlos, y por cierto conseguirías que se te restituyan, en caso de que te dirigieras al Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. No obstante, creo que de ese auto de fe resultará una mayor suma de bien que el bien que resultaría de la lectura de esos escasos libros. La pérdida material no representa nada si consideramos la repercusión que semejante hecho producirá a favor de la doctrina. Debes comprender cuánto bien para el progreso del espiritismo en España podrá hacer una persecución tan ridícula y anticuada. Las ideas se difundirán allá mucho más rápido, y las obras serán buscadas con mayor avidez si se las quema. Todo es para bien. Pregunta. ¿Conviene que redacte un artículo al respecto en el próximo número de la revista Espírita? Respuesta. Aguarda el auto de fe. Subtítulo. Auto de fe de Barcelona 9 de octubre de 1861. Esta fecha quedará señalada en los anales del espiritismo por el auto de fe de los libros espíritas realizado en Barcelona. He aquí un extracto del acta de la ejecución. En este día, 9 de octubre de 1861, a las 10:30 de la mañana, en la explanada de la ciudad de Barcelona, en el lugar donde son ejecutados los criminales condenados al postrer suplicio, y por orden del obispo de esta ciudad, han sido quemados 300 volúmenes y folletos sobre el espiritismo, a saber, el libro de los espíritus, por Allan Kardec, etc. Los principales periódicos de España han dado cuenta minuciosa del hecho, que los órganos de la prensa liberal de ese país muy justamente han condenado. Es de destacar que en Francia los periódicos liberales se han limitado a mencionarlo sin comentarios. El siglo mismo, tan ardoroso al censurar los abusos de poder y los menores actos de intolerancia del clero, no ha encontrado una palabra de reprobación para ese acto digno de la Edad Media. Algunos periódicos de escasa circulación encontraron incluso en el caso un motivo para la burla. Dejando a un lado lo que respecta a la creencia, había allí una cuestión de principio, de derecho internacional que interesaba a todo el mundo, acerca de la cual no se habría guardado silencio tan livianamente si se hubiese tratado de otras obras. Estos no ahorran censuras cuando está en juego la simple exigencia de un sello para la venta de un libro materialista. Ahora bien, que la Inquisición restableciera sus hogueras con las solemnidades de antaño, a las puertas de Francia, presentaba mucha mayor gravedad. ¿Por qué entonces tamaña indiferencia? Se debe a que estaba en juego una doctrina cuyos progresos la incredulidad asiste con espanto. Reivindicar justicia a su favor sería consagrarle el derecho a la protección de la autoridad, y aumentaría su prestigio. Sea como fuere, el auto de fe de Barcelona no dejó de producir el efecto esperado, por la repercusión que tuvo en España, donde ha contribuido considerablemente a la propagación de las ideas espíritas. Véase la Revista Espírita de noviembre de 1861. Ese acontecimiento provocó la aparición de numerosas comunicaciones de parte de los espíritus. La que sigue fue ofrecida espontáneamente en la Sociedad de París, el 19 de octubre, cuando regresé de Bordeaux. Era necesario algo que golpease con violencia a ciertos espíritus encarnados, para que se decidieran a ocuparse de esa gran doctrina que habrá de regenerar el mundo. Nada se hace inútilmente en la tierra, y nosotros,
que inspiramos el auto de fe de Barcelona, sabíamos que al proceder de ese modo forzábamos un gran paso hacia adelante. Ese hecho brutal, increíble en los tiempos que corren, se ha consumado con el objeto de llamar la atención de los periodistas que permanecían indiferentes ante la agitación profunda que sacudía las ciudades y los centros espíritas. Los dejaban que hablasen e hiciesen, pero se obstinaban en hacer oídos sordos y respondían con el mutismo al deseo de propaganda de los adeptos del espiritismo. Queriéndolo o no, hoy hablan del algunos, para constatar el histórico acontecimiento de Barcelona, otros, para desmentirlo, con lo cual estimulan una polémica que dará la vuelta al mundo y de la que solo el espiritismo se beneficiará. Esa es la razón por la cual la retaguardia de la Inquisición han realizado hoy su último auto de fe. Nosotros así lo hemos querido. Un espíritu. Nota. Me han enviado desde Barcelona una acuarela realizada en el lugar por un artista distinguido, que representa la escena del auto de fe. Enviado a hacer del cuadro una reducción fotográfica. Tengo en mi poder también algunas cenizas tomadas de la hoguera, entre las que se encuentran fragmentos aún legibles de hojas quemadas. Los he conservado en una urna de cristal. 12. Nota al pie. 12. La Sociedad de la Librería Espírita todavía los conserva. Fin de la nota. Subtítulo: Mi sucesor. 22 de diciembre de 1861, en mi casa, comunicación particular, medium, señor de A. Mientras mantenía una conversación con los espíritus fui inducido a hablar acerca de mi sucesor en la dirección del espiritismo, y formulé la siguiente pregunta, entre los adeptos, muchos están preocupados con lo que llegará a ser del espiritismo después de mí, y preguntan quién habrá de sustituirme cuando parta, dado que no se ve aparecer a nadie, en forma evidente, para tomar sus riendas. Por mi parte, respondo que no alimento la pretensión de ser indispensable, que Dios es sumamente sabio para no hacer que una doctrina destinada a regenerar el mundo se asiente sobre la vida de un hombre, que además siempre me han advertido que mi tarea consiste en constituir la doctrina y que para eso se me concederá el tiempo necesario. La tarea de mi sucesor será, por lo tanto, mucho más fácil, porque ya encontrará trazado el camino y bastará con que lo siga. No obstante, si los espíritus considerasen oportuno manifestarme al respecto alguna cosa más concreta, les quedaría muy agradecido. Respuesta: todo eso es rigurosamente exacto. ¿Esto es lo que nos está permitido decirte además? Tienes razón al manifestar que no eres indispensable, solo lo eres a los ojos de los hombres, porque era necesario que el trabajo de organización se concentrase en las manos de uno solo, para que hubiese unidad, pero no eres indispensable a los ojos de Dios. Has sido escogido y por eso te encuentras solo, pero no eres, como por otra parte bien lo sabes, el único capaz de desempeñar esa misión. Si por algún motivo ésta se interrumpiese, no le faltarían a Dios otras personas que te sustituyeran. Así, pase lo que pase, ¿el espiritismo no peligrará? Hasta que el trabajo de elaboración esté concluido, es necesario que seas el único en evidencia, dado que hacía falta una bandera en torno de la cual las personas pudiesen agruparse. Era preciso, también, que las personas te considerasen indispensable, para que la obra que saliera de tus manos tuviera más autoridad en el presente y en el porvenir. Era preciso incluso que temiesen las consecuencias de tu partida. Si aquel que habrá de sustituirte fuera designado previamente, la obra todavía inconclusa podría sufrir dificultades, se formarían contra él oposiciones suscitadas por los celos, lo cuestionarían antes de que él diese alguna prueba, los enemigos de la doctrina intentarían enlodar su camino, y de ahí resultarían cismas y divisiones. El sucesor, por lo tanto, será revelado cuando llegue el momento. Su tarea será más fácil porque, como tú dices, el camino estará perfectamente trazado, pero si él se apartase, se perdería como se han perdido cuantos han querido atravesarse en la carretera. Sin embargo, la referida tarea será más penosa en otro sentido, puesto que tendrá que sostener luchas más arduas.
A ti te incumbe la tarea de la concepción, a él la de la realización, razón por la cual deberás ser un hombre de energía y de acción. Admira aquí la sabiduría de Dios en la elección de sus mandatarios. Tú posees las cualidades que eran necesarias para el trabajo que debes realizar, pero careces de las que serán necesarias a tu sucesor. Tú precisas la calma, la tranquilidad del escritor que madura las ideas en el silencio de la meditación. Él precisará la fortaleza del capitán que comanda un navío según las reglas trazadas por la ciencia. Liberado del trabajo de creación de la obra, bajo cuyo peso tu cuerpo sucumbirá, él tendrá mayor libertad para aplicar todas sus facultades al desarrollo y la consolidación del edificio. Pregunta: ¿podrías decirme si la elección de mi sucesor ya ha sido hecha? Respuesta: lo está. Sin estarlo, si se considera que en uso de su libre albedrío, el hombre puede retroceder en el último momento ante la tarea que él mismo eligió. Es preciso también que dé pruebas de capacidad, de devoción, de desinterés y de abnegación. Si se dejase llevar solo por la ambición y por el deseo de destacarse, por cierto sería dejado de lado. Pregunta: ya ha sido dicho varias veces que numerosos espíritus superiores encarnarán para ayudar al movimiento. Respuesta: sin duda, muchos espíritus tendrán esa misión, aunque cada uno en su especialidad para proceder, según su posición, sobre tal o cual parte de la sociedad. Todos se revelarán por sus obras, y ninguno por la pretensión a la supremacía. Subtítulo: Imitación del Evangelio, Segur, 9 de agosto de 1863, Medium, Señor de A. Nota: a nadie había puesto en conocimiento sobre el asunto del libro en que estaba trabajando. Había mantenido su título a tal punto en secreto que el editor, Sr. Didier, solo lo conoció en el momento de la impresión. En principio, el título para la primera edición fue Imitación del Evangelio. Más tarde, a causa de las reiteradas observaciones del mismo Sr. Didier y de algunas otras personas, lo cambié por el Evangelio según el Espiritismo. De esa manera, las reflexiones contenidas en las comunicaciones siguientes no pueden ser consideradas como fruto de las ideas preconcebidas del médium. Pregunta: ¿qué pensáis de la nueva obra en que estoy trabajando en este momento? Respuesta: ese libro doctrinario tendrá considerable influencia, pues explicas cuestiones fundamentales, y no solo el mundo religioso encontrará en él las máximas que le son necesarias, sino también la vida práctica de las naciones extraerá de él excelentes instrucciones. Has hecho bien al abordar las cuestiones de elevada moral práctica desde el punto de vista de los intereses generales, de los intereses sociales y de los intereses religiosos. La duda debe ser destruida. La tierra ya ha sido arada hace mucho tiempo por tus amigos del más allá de la tumba, y las poblaciones civilizadas están preparadas. Arroja, pues, las semillas que te hemos confiado, porque es el momento de que la tierra gravite en el orden resplandeciente de las esferas y salga, finalmente, de la penumbra y de las tinieblas intelectuales. Concluye tu obra y cuenta con la protección de tu guía, guía de todos nosotros, y con el auxilio de los espíritus que te son más fieles, en cuyo número dígnate incluirme siempre. Pregunta: ¿qué dirá el clero? Respuesta: el clero gritará: herejía, porque verá que atacas sin rodeos las penas eternas y otros puntos sobre los cuales él apoya su influencia y su prestigio. Gritará tanto más cuanto que se sentirá mucho más herido que con la publicación del libro de los espíritus, cuyos datos principales, en rigor, podría aceptar. Sin embargo, ahora tú has enfilado hacia un nuevo camino, en el cual no podrás seguirte. El anatema secreto se convertirá en oficial, y los espíritas serán repudiados por la Iglesia romana, como lo han sido los judíos y los paganos. En compensación, los espíritas verán aumentar su número en virtud de esa especie de persecución, sobre todo al ver que los sacerdotes califican de demoníaca una doctrina cuya moralidad resplandecerá como un rayo de sol precisamente por la publicación de tu nuevo libro y de los que lo seguirán. Se aproxima la hora en que tendrás que presentar al espiritismo tal cual es,
y mostrar a todos dónde se encuentra la verdadera doctrina enseñada por Cristo. Se aproxima la hora en que, sobre la faz del cielo y de la tierra, deberás proclamar que el espiritismo es la única tradición realmente cristiana, la única institución auténticamente divina y humana. Cuando te eligieron, los espíritus conocían la solidez de tus convicciones, y sabían que tu fe, como una muralla de bronce, resistiría todos los ataques. Con todo, amigo, si tu valor aún no ha desfallecido bajo la tarea tan pesada que aceptaste, debes saber que has comenzado comiendo pan blanco, pero que ha llegado la hora de las dificultades. En efecto, querido maestro, se prepara la gran batalla, el fanatismo y la intolerancia, exacerbados por el éxito de tu propaganda, van a atacarte a ti y a los tuyos con armas envenenadas. Prepárate para la lucha. Tengo fe en ti, como tú tienes fe en nosotros, porque tu fe es de las que transportan montañas y hacen caminar sobre las aguas. Valor, pues, y que tu obra se complete. Cuenta con nosotros y, principalmente, con la inmensa alma del Maestro de todos nosotros, que te protege de modo muy especial. París, 14 de septiembre de 1863. Nota: yo había solicitado una comunicación para mí sobre un asunto cualquiera, y pedí que fuese enviada a mi retiro de Sainte-Adresse. Deseo hablarte desde París, aunque su utilidad no me parezca evidente, dado que mis voces íntimas son oídas alrededor tuyo y que tu cerebro percibe nuestras inspiraciones con una facilidad que ni tú mismo sospechas. Nuestra acción, sobre todo la del Espíritu de verdad, es constante alrededor tuyo, y tal que no puedes negarla. Es por eso que no entraré en detalles inútiles respecto del plan de tu obra, que según mis consejos velados modificaste tan amplia y radicalmente. ¿Comprendes ahora por qué necesitábamos tenerte en nuestras manos, libre de cualquier otra preocupación que no fuese la de la doctrina? Una obra como la que elaboramos de común acuerdo precisa recogimiento y aislamiento sagrado. Sigo con vivo interés los progresos de tu trabajo, que constituye un paso considerable hacia adelante y abre al espiritismo la ruta extensa de las aplicaciones provechosas en bien de la sociedad. Con esta obra el edificio comienza a liberarse de los andamios, ya se comienza a vislumbrar la cúpula que se perfila en el horizonte. Prosigue, pues, sin impaciencia ni fatiga, el monumento estará concluido en la ocasión prevista. Ya hemos considerado contigo las cuestiones que inciden en este momento, es decir, las cuestiones religiosas. El Espíritu de verdad te ha hablado de los ataques que comienzan a ponerse de manifiesto en el presente. Esas hostilidades, previstas por otra parte, son necesarias para mantener despierta la atención de los hombres, que tan fácilmente se dejan desviar de un asunto serio. A los soldados que combaten por la causa, incesantemente se sumarán combatientes nuevos cuyas palabras y escritos habrán de causar sensación, y llevarán la perturbación y la confusión a las filas de los adversarios. Adiós, querido compañero del pasado, discípulo fiel de la verdad, que continúas a través de la vida la obra que en otras épocas, ante el gran Espíritu que te ama y a quien venero, juramos consagrar nuestras fuerzas y nuestras existencias hasta que ésta estuviese concluida. Te saludo. Observación: de hecho, el plan de la obra había sido completamente modificado, lo que sin duda el médium no podía saber, visto que él estaba en París y yo en Sainte-Adresse. Tampoco podía saber que el Espíritu de verdad me había hablado acerca de los ataques del obispo de Argel, entre otros. Todas esas circunstancias servían para confirmarme que los espíritus tomaban parte activa en mis tareas.